Ian Flores, quien escribió, que hizo la publicación de su libro Efemérides de Santa Cruz de Constantino Rosas, el cual es autor. Patrocinado precisamente este libro por la Administración Municipal en turno 2012-2015. Y pues bueno, hemos invitado precisamente para que primero nos platique de lo que fue su libro antes de presentar y de darle el micrófono al licenciado. Me gustaría presentar, ¿me vas a acompañar? Sí. Sí. Acompaña también como cada jueves Manuel Figueroa, que también hoy nos apoya en los controles, ubicaciones de personal. Pues bueno, Kevin, buenas noches. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Buenas noches y licenciado, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Manuel. Buenas noches. Bien, licenciado, pues bueno, antes que nada agradecerle que esté aquí con nosotros, que nos esté acompañando. Y segundo, pues bueno, recientemente fue la publicación de este libro de efemérides. Cuéntenos un poco al respecto. Yo asistí precisamente a la publicación del mismo, que a lo mejor, pues ahora sí que se tienen que acostumbrar a ser famosos. Porque pues los famosos es lo que hacen, ¿no? Digamos, las figuras públicas dan una explicación una y otra vez. Y pues bueno, esto yo creo que en privado lo platicamos, lo vi que lo dijo Luisa mucho en su publicación, pero bueno, a lo mejor muchas personas no tuvieron la oportunidad de asistir y les gustaría saber precisamente cómo fue el proceso para poder llegar a consolidar este libro de efemérides. Sí, cómo no. A mediados del año pasado, el grupo Impulsos ante Presencia, del cual ustedes forman parte, lanzó una convocatoria por medio de su página de Facebook para que la gente colaborara con lo que considera las fechas más importantes de la historia de la televisión. Una convocatoria que desafortunadamente no tuvo mucha respuesta al parte del público, y el único que aportó algunas efemérides. Estas efemérides que aporté en esa ocasión, ustedes lo recuerdan muy bien, en el evento que hicieron ese festival cultural, histórico, artístico, que se celebró el 27 de septiembre del año pasado en el jardín principal. Se imprimieron 10 tantos y como cuadernillos se estuvieron exhibiendo ahí. Y en esa ocasión yo oí buenos comentarios de las gentes que tuvieron la oportunidad de apreciar rápidamente los cuadernillos. Es difícil que lo leyeran todo, pero mucha gente que tuvo la oportunidad de obtener esos cuadernillos, pues me dijeron que buscar lo convertíamos en una publicación para que se hiciera un tiraje mayor de estos mismos y que la gente de nuestro municipio supiera estas fechas importantes. Así fue como surgió la idea de estas efemérides. Posteriormente, a principio de este año, el actual presidente municipal de Costa, en una reunión que tuve con él, me comentaba que su deseo era que se publicara algo que él tuviera preparado para el presente año. Concretamente me hablaba para celebrar el 119 aniversario de Uncuoso, compositor Florentino Rosas, que fue el pasado 9 de julio. Por tal motivo, ese cuadernillo que elaboramos el año pasado en base a la convocatoria que ustedes hicieron, por supuesto lo mejoré, lo aumenté. Aquí quiero también agregar que gracias a una investigación que mi hijo Víctor Manuel ha estado realizando en el Archivo General del Estado de Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, pues vino a contribuir con más fechas de las que ya teníamos elaboradas. Así que este texto ya fue aumentado, mejorado al cuadernillo que hicimos el año pasado. Y así fue como para festejar el 119 aniversario, el pasado 23 de julio, en la Casa de la Cultura, se hizo la presentación oficial de esta pequeña obra, cuyo nombre es Efemérides de Santa Cruz de Constantino Rosas. Claro, sí. Ahí siempre, bueno, usted ha mencionado precisamente al grupo Impulsos Santacrucense, del cual algunos de los que participamos en este programa somos miembros, pero casi siempre yo le digo,
es que realmente la idea sí, mientras estaba Víctor en nuestro grupo, Víctor Civil, fue precisamente de él. Y dijo, oigan, ¿por qué no hacemos precisamente algo sobre el primer investigamos? Nosotros lo respaldamos y dijimos, sí, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Cada quien aportó, digamos, hizo algo, le tocó hacer algo de esas actividades y él fue quien la propuso, él fue quien la llevó a cabo, digamos, se encargó de las impresiones y de todo. Digo, sí, aceptamos que existe una cierta, digamos, reconocimiento para el grupo, pero yo en lo particular diría que Víctor Hijo fue precisamente el iniciador de todo esto. Yo la verdad le agradezco mucho que haya participado en esa ocasión y de hecho es de las actividades que ha trascendido, así igual también como fue el evento cultural que hemos podido desarrollar en este año. Obviamente existen participaciones como la semana en esta parte de la historia y que finalmente yo sí coincido que se le dé ese reconocimiento como una persona que está dedicada a la historia del municipio. Ya usted lo ha mencionado antes, ¿no? Digamos un amante de a usted le encanta Florentino Rosas, bueno, Santa Cruz de Florentino Rosas, usted varias veces me lo ha corregido, pero finalmente que se le reconociera que pudiera llegar a ser, ¿por qué no? ¿Por qué no pensarlo, no? Porque fuera fue el nombre, sí, el cronista de la ciudad, precisamente. Y pues bueno, aquí está el libro. El libro fue patrocinado, como ya me dice, por la administración municipal. Hay un acercamiento a la escuela de Juan Antonio. Y bueno, aquí se logró. ¿De cuántas hojas consiste de su libro? Son 76 hojas, 76 páginas. Más bien. Quisiera hacer un comentario de lo que acabas de decir. Sí. Probablemente Víctor me dijo al decirlo de la idea de que se hiciera este cuadernillo, las primeras efemérides. Sin embargo, creo que es algo que debemos acostumbrarnos cuando trabajamos en equipo. A dejar a un lado el individualismo y tratar de verlo más como un conjunto. Víctor era parte del Impulso Santacrucense, fue una de las acciones que desarrolló. Ustedes se abocaron también a, no sé, conseguir artistas, conseguir cantantes, etcétera. Toda la cuestión logística para que hubieran, recuerdo, dos lugares diferentes en el jardín donde se desarrollaron diferentes actividades. Entonces a lo mejor a cada quien le correspondió hacer algunas actividades. A Víctor le correspondería a lo mejor esto, pero yo la verdad reconozco que Víctor fue de idea, sin embargo estoy muy agradecido con ustedes, con el grupo de Santacrucense, porque bien o mal fueron los que le dieron cabida a esta convocatoria y por tanto se pudo realizar eso. Respecto a lo del cronista, yo te agradezco tu comentario y lo que hablas de reconocimiento. La realidad es que desde que yo empecé a investigar y escribir sobre la historia de Santa Rosas, mi intención nunca ha sido ser reconocido o que me hagan un homenaje, ni mucho menos. Créeme que el principal objetivo que he buscado en este principio es que los santacrucenses conozcan mejor su historia. Desafortunadamente, la historia en el siglo XX era una historia llena de falsedades, de fantasía y de mentira que venía manejándose en el municipio. Reconozco y sé el esfuerzo que algunas personas hicieron por recabar esa información que se tenía. Sin embargo, desde que a mí me nació un gusanito por investigar, nunca estuve muy convencido de esa historia que consultaba. Por tal motivo me adentré, estuve buscando archivos, bibliotecas, enciclopedias, recortes periodísticos, internet, etcétera, para buscar algo más real, algo más cierto. Y la intención es esa, que Santa Cruz tenga una propia historia real, verídica, sin fantasía, que los santacrucenses se encarguen de ella. Y respecto a tu opinión del cronista, también quiero dejar muy claro, jamás ha sido mi intención ser el cronista de Santa Cruz del Río. En primer lugar, ustedes lo saben, trabajo en el Instituto Federal Electoral, por tal motivo no puedo tener otro cargo público, ser cronista es oficial municipal, y yo no pudiera desempeñarlo por mi labor en el IFE.
Y aunque fueran honorarios que no cobraba yo ni un 5 por esa actividad, que creo que les pagan muy poco, ¿sí? No es mi intención ser cronista oficial. Mi trabajo, el negocio que tengo también familiar, me impediría ser realmente un cronista auténtico. Un cronista no nada más es aquel que investiga el pasado. Un cronista es el que está al pendiente del presente también y lo da a conocer. Yo creo que en estos momentos, con mis demás actividades, no desempeñaré el puesto de cronista. Pero independientemente de eso, no es mi intención, nunca lo he sido ser el cronista del municipio, ¿sí? Soy un investigador aficionado, quiero reconocerlo, soy licenciado en Derecho, no soy historiador. Que tengo el gusanito por la historia y que me encanta la historia, sí, así es, me gusta la investigación, pero es más que eso, quiero reconocer, soy un historiador, un investigador apasionado, ¿sí? Y esa ha sido siempre mi intención. Muy bien, muy bien. Eso me recuerda, bueno, yo tengo, yo sigo algunos programas en YouTube y hay un tipo que se encarga de como seguir algunas películas, pero para lugares, participantes de la película, los actores y demás, pero él siempre dice, es que yo no soy un cineasta, yo soy un fanático profesional. Y eso es lo que yo veo que es usted. Usted es un fanático profesional de la historia. Digo, usted podrá decirme que no es alguien que se dedica de entero a lo que es la historia, pero yo creo que coincidiríamos en que cuando uno es fanático, yo no llegando al extremo, pero que le gusta algo, se adentra tanto que hasta lo mejor sabe más, digamos, en información de lo que a lo mejor otras personas dirían, ¿no? ¿Estaría usted de acuerdo en que usted sería un fanático profesional de la historia? Al menos de Santa Cruz. También lo he escuchado hablar de otros tipos de México, Universal y demás. Bueno, no me gusta mucho el término, no soy fundamentalista. Ya sé que no. Me gusta más la palabra que me sería aficionado. Profesional también estaría de pensarse porque pues, profesional es alguien que se dedica Está dedicado de lleno a eso y que hasta percibe alguna ganancia económica por eso. Y yo la realidad es que este es el cuarto libro que escribo, que se publica. He sido periodista en revistas y periódicos regionales desde los años 70. Fui corresponsal del Correo, que anteriormente era el Nacional de Guanajuato, y créeme que en todas mis labores como periodista aficionado y ahora como historiador aficionado, jamás he cobrado ni solo 5 por esas actividades. Inclusive los libros que siempre han sido un patrocinio oficial, ya sea de la presidencia municipal, del Instituto Estatal de la Cultura, del Congreso del Estado, y siempre ha sido con apoyo oficial, pero siempre se han regalado, nunca se han vendido. Mi intención no es obtener una ganancia económica de esto, sino, insisto, difundir todo eso. muy bien, sea usted como siempre defendiendo sobre todo lo que uno le achaca. Y eso digo, es algo que casi siempre que platico con usted, yo le digo algo y dice, no, eso no es. Y bueno, eso crea, digamos, esta cierta polémica y además el diálogo va creciendo y digamos siempre viene a abrir un poco más la mente. Bien, ahora que mencionó lo de los otros libros, ¿cuáles fueron? Nada más mencionamos, este es el cuarto, pero nos gustaría saber, ¿cómo se llama? Protagonistas de Santa Cruz, también por ahí lo tengo. Pero bueno, ¿cuáles fueron esos otros dos libros de los 4? Creo. Eso significa que te debo dos, ¿verdad? Así es. Sí, en el año 2006, la administración municipal que presidió Ramón Gasca Mendoza hicieron favor de publicarme el primer libro de Juventino Rosas Cadenas, Síntesis Bibliográfica. Este libro, tengo mucho cariño, fue el primero. Quiero decirles que los libros al paso del tiempo son como hijos, ¿sí? Y
como un hijo que el primogénito casi siempre se llama más en la historia, a mí me pasó lo mismo con esta. Es una biografía, una síntesis, como su nombre lo indica, del compositor de nuestro paisano Juventino Rosas Carreras. Al igual que hablaba hace unos momentos sobre la falsedad y la fantasía respecto a nuestra historia, pues respecto a nuestro paisano compositor era lo mismo. Yo creo que ustedes y mucha gente de su auditorio han visto la película Sobre las olas, filmada por Ismael Rodríguez en 1950, y cuyo intérprete de Juventino Rosas es ni más ni menos que el ídolo de Pedro Infante. Que Pedro Infante no tuvo ninguna culpa de lo que le dieron, pero la realidad es que esa película está llena de falsedades, llena de mentiras, ¿sí? Habla de un Juventino Rosas alcohólico, habla de un Juventino Rosas pobre, que nunca conoció el éxito, que nunca tuvo fama. Se habla lo peor de él en esa película. Y también nunca me convenció, traté de averiguar, de investigar. Ese libro lo hice en base a 10 biografías que logré recopilar respecto a Juventino Rosas, unos austriacos, de un peruano, de un español y también de algunos mexicanos. Y también reportes periodísticos, internet, archivos, bibliotecas, enciclopedias, etcétera, que algo me pudieran aportar. También aquí traté de rescatar un poco su imagen, eso de que era un alcohólico es una gran mentira. Era un artista, era un bohemio, se tomaba una copa, estaba unas fiestas, probablemente sí, pero en la investigación que realicé jamás encontré que él haya incumplido un compromiso laboral, que él haya tenido problemas familiares, que haya tenido problemas legales, pues no pasa nada. Entonces, esa es una gran mentira. Ismael Rodríguez, años después de la filmación, aceptó que encontró muy poca literatura respecto a Juventino Rosas y se inventó casi todos los pasajes de la historia. Desafortunadamente, sus principales biógrafos toman esta película como base para hablar de Juventino Rosas. También ahí intenté rescatar un poco la imagen de él. Logré investigar y encontrar que él en vida conoció el éxito, nunca fue rico, pero tampoco hubo una miseria. Y afortunadamente la venta que él hizo a Wagner y Levin, una industria prusiana de la música en esa época, en el siglo XIX, que si bien le pagó muy poco, 45 pesos por su vals sobre las olas y 8,000 lazos de amor, económicamente Juventino Rosas no ganó nada, pero hay que reconocer que Wagner y Levin siempre le dio el reconocimiento a Juventino Rosas. He visto partituras de otros países, he visto portadas de discos de otros países en varios idiomas, y en todas partes siempre se reconoce que el compositor de Brazo de las Olas es Juventino Rosas. Y él, cuando fue a la gira final de su vida a Cuba, en donde fallece, cuando llega a Cuba era ya un reconocido compositor, el vals sobre las olas ya era muy famoso, y él llega como director de orquesta, y no como un músico más como no han querido ver, a la isla cubana, en donde desafortunadamente por mielitis espinal, una enfermedad cervical, falleció muy joven a los 26 años. Este fue el primer libro que me tocó escribir. Después hice el libro La Fundación de Santa Cruz de Comontoso, en donde también fue patrocinado por el señor Juan Antonio Costa en la primera administración que presidió, junto con el Instituto Estatal de la Cultura. Y aquí también quise rescatar un poco la veracidad de la Fundación de Santa Cruz. Siempre se ha dicho, siempre se manejó, que Santa Cruz se fundó porque había un camino real que venía de Guanajuato, la capital del estado, hacia la Ciudad de México, y que atravesaba por este lugar, y que aquí se fundó precisamente para cuidar los asaltos que había a las haciendas que traían el oro y la plata de Guanajuato hacia la Ciudad de México. Siempre se manejó eso, que se trajeron 25 familias a la fuerza de Santiago de Bondad para fundar aquí Santa Cruz y paliar en algo los robos del oro y de la plata. Sin embargo, la investigación que realicé, y principalmente la célula de Renay, el empresario Zúñiga fundó en 1718, nos indica que aquí se fundó con un pueblo de doctrina, es decir, por la necesidad de que tuviera su propio templo y que no tuvieran que acudir
quienes vivían en las cercanías de la hacienda de Comemposo, cuyo terreno se fundó, hasta la ciudad de Celaya para recibir los sacramentos. Así pues, aquí se fundó para ser un pueblo doctrina, un pueblo que tuviera su propio templo y nada que ver las 35 familias traídas a las fuerzas del Canal. La realidad es que fueron trabajadores, peones y arrendatarios de la hacienda de Comemposo quienes ocuparon las primeras manzanas, los lotes que se les entregaron en la fundación, que oficialmente fue el 3 de mayo de 1721. El tercer libro fue Protagonistas de Santa Cruz. Alrededor de 100 personajes en mi concepto han sido determinantes en la historia de Santa Cruz, ya sea porque ellos contribuyeron a lo que ahora es Santa Cruz, un pueblo o una ciudad en ascenso, ¿sí? O bien gente que, si bien no contribuyó en lo particular para el engrandecimiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, pero fueron gentes destacadas y que pusieron el nombre de Juventino Rosas en alto, de Santa Cruz de Juventino Rosas, como nuestro propio coterráneo compositor. Este libro, pues, fue publicado el año pasado bajo el patrocinio del gobierno del Estado y del Congreso de la 51 legislatura del Congreso del Estado. Por supuesto, con el principal apoyo de Juan Antonio Costa. Y finalmente las efemérides, que ya narré la historia de esta pequeña obra y que también fue por patrocinio de la actual administración. Esos son los 4 libros. Estoy en pláticas, con la actual administración para volver a reimprimir la biografía de Juventino Rosas. Quiero decirles que si les debo los 2 primeros libros que se los sigo debiendo, están agotados, ¿sí? Ya únicamente tengo de los protagonistas y de ponentes. Pero si se publica esa nueva reimpresión de la biografía de Juventino Rosas, con mucho gusto se los obsequio. Y respecto a la fundación de Santa Cruz de Comemposo, a lo mejor ya no lo vuelve a reimprimir, pero ustedes oyeron el día de la presentación que también el presidente municipal ya pusimos de acuerdo. El siguiente libro que voy a publicar sería Historia de Santa Cruz de Juventino Rosas, donde por supuesto va a incluir la parte de la fundación de Santa Cruz de Juventino Rosas. Muy bien, licenciado. Usted siempre con la explicación explícita de cómo es cada uno de los libros, pero bueno, los que nos estén escuchando lo pueden escuchar se dan cuenta y les ampliará precisamente esas cosquillitas, ¿no? de querer adquirir precisamente la nueva impresión del primer libro que tuve. Fíjate, tenías una pregunta. Sí, entrando ya, por los comentarios que nos ha hecho el licenciado, hay 2 fechas importantes que se conmemoran aquí en Juventino. Una es el natalicio de Juventino Rosas y otra, más bien es como que la festividad de la Santa Cruz, no tanto la fundación de Santa Cruz. Además de estas 2 fechas importantísimas, ¿cuál considera o qué efeméride considera usted que los santacrucenses no debemos dejar desapercibida? Bueno, en esta breve obra de efemérides tiene bastantes fechas, ¿sí? Sin embargo, Manolo tiene parte razón. En Santa Cruz se le da mucha importancia al natalicio de Juventino Rosas, el 25 de enero de 1868, un poco menos de importancia a su aniversario luctuoso, 9 de julio de 1894, y a la fundación de Santa Cruz, el 3 de mayo de 1721. Y como bien dice Manolo, se celebra más en el sentido religioso que histórico. Sin embargo, aquí sí me gustaría a mí separar ambas cosas, ¿sí? Es el Día de la Santa Cruz, una festividad muy común en el ambiente católico, pero la festividad de la fundación es aparte, nada que ver con los festejos religiosos de la Santa Cruz. Sin embargo, yo sí quisiera precisar, aquí pasa lo que en muchas ciudades, en Celaya y en otras, hay dudas de la fecha de la fundación. ¿Por qué? Porque una cuestión es cuando se firma la cédula imperial, que otorga ya la concesión para hacer pueblos, y otra cosa es cuando se ejecuta oficialmente.
En Celaya todo el mundo festeja el 12 de octubre, que es cuando se firmó la cédula virreinal, pero es hasta el 1 de enero del año siguiente cuando se ejecuta inicialmente la fundación. Sin embargo, en Santa Cruz estamos al revés que en Celaya. Aquí la cédula virreinal que otorga, que concede el título de pueblos tanto a Santa Cruz de Tolentino Rosas como las actuales Villagrán, Cortázar y Rincón de Tamayo, el municipio de Celaya, que quiero decirles que son 4 ciudades hermanas, fueron fundadas con la misma cédula virreinal. Esta fue del 19 de octubre de 1718, ¿sí? Perdón, del 9 de octubre de 1718. Y esta fecha nunca la tomamos en cuenta, pasa desapercibida por autoridades y por todo el mundo. Es hasta el 3 de mayo de 1721 que oficialmente se viene a ejecutar la fundación de Santa Cruz de Tenerife. Y se hace en una forma simbólica como se acostumbraba en ese tiempo, que fue pidiendo autoridades eclesiásticas a levantar por primera vez el Santísimo en el templo, que para tal efecto se construyó en 1721. Cuando se levantó el Santísimo en una misa un domingo 3 de mayo de 1721, con ese evento, con esa actividad, se declara oficialmente fundado Santa Cruz. En los días siguientes se fundaron las otras 3 ciudades hermanas, ¿sí? Pero al 3 de mayo, insisto, se le da mucho reconocimiento, pero creo que sin dejar de mencionar el 3 de mayo, por supuesto, el 9 de octubre de 1718 también debe de ser una fecha importante. Y puede haber más. Aquí ha nacido gente, no sé si ustedes sepan que tuvimos un constituyente, Ignacio López. Él fue de los que crearon la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que actualmente nos sigue rigiendo, nativo de Santa Cruz. La fecha de nacimiento y su muerte pudieron ser importantes. También aquí nació don Jesús Arellano, un compositor que creó ese famoso corrido Primero Guanajuato, que antes de la llegada del famoso Caminos de Guanajuato de José Alfredo Jiménez, este corrido Caminos Primero Guanajuato, así como también Tierra de mis amores de don Jesús Elizarrarás, eran realmente los himnos del estado de Guanajuato. Sin embargo, llegó José Alfredo y barrió con todos. El Caminos de Guanajuato ahora es el himno, por supuesto, oficial de los guanajuatenses. Don Jesús Arellano también fue muy importante. Su fecha de nacimiento y muerte pudiera ser también importante. Está también don Jesús Zárate Damián, un periodista que nació en Santa Cruz, falleció en Celaya, y que él fue periodista durante cerca de 60 años, y a los 50 años de su actividad periodística recibió de parte del gobierno del estado un reconocimiento como periodista decano del estado de Guanajuato. Y también hay varias fechas que pudiéramos mencionar en el transcurso de la historia, principalmente en el siglo XIX, y que desafortunadamente no se conmemoran. Pero bueno, el libro Efemérides precisamente pretende eso, que la gente sepa, que las autoridades también se enteren, y ojalá que tuviéramos, no estoy hablando de hacer fiesta en cada fecha importante, pero cuando menos sí un evento, una ofrenda, algo sencillo para recordar a algunas cosas. ¿Está respondiendo a tu pregunta? Sí, gracias. Sí, yo concuerdo con usted, porque finalmente en muchas de otras ciudades tienen otros personajes, los cuales da igual, tienen sus monumentos, tienen sus puntos, tienen sus placas, nombres de calles. Y pues bueno, aquí en Juventino Rosas, finalmente todos Juventino Rosas, ya, se acabó. Hay veces que hasta existen nombres de calles. La de Ramón Vázquez dice, bueno, porque tiene nombre de calles que ni siquiera fallecido. También hay estas discrepancias, pero sí, o sea, estos personajes deberían también tener su reconocimiento precisamente por la, digamos, hasta qué grado ha llegado su trabajo, hasta qué instancias, el constituyente, por ejemplo, o el señor Jesús Arellano, reconocidos, darles ese lugar, digamos,
ellos, como usted dice, ¿no? A lo mejor lo que uno hace en este momento no tiene que tener tanto reconocimiento, pero sí tener, digamos, un reconocimiento de algo con consumo y que muchos de la familia pudiera llegar a reconocer, ¿no? Muchos familiares de Jesús Arellano que radican aquí en Juventino Rosas, yo creo que ellos estarían muy agradecidos del reconocimiento que se les da precisamente a la labor que él llevó durante su vida. Bien, me gustaría adelantar que tenemos por aquí unos libros, a lo mejor en la radio no los van a ver, pero tenemos aquí en YouTube, ¿no? Cuando ya tenemos la grabación, tenemos estos libros de Medios de Santa Cruz de Juventino Rosas, tenemos dos, para aquellos que quieran adquirir uno de estos. ¿Cómo considera usted que podemos regalar una pregunta? Una serie de preguntas. ¿Sí? ¿Usted qué opina? Pues a lo mejor una pregunta, ¿no? Con una Hay pregunta. que ponerse las preguntas. A ver, por ahí anuncia que le vamos a regalar el libro, ¿no? En opinión, en la página y el primero que responda, ¿no? ¿Qué le parece? La pregunta la voy a elaborar yo. Si quiere, elabórela y ahorita la transcribe, ¿no? Bueno, primero va a mencionar que se va a regalar el libro. Y mientras podemos seguir con la entrevista y ya a lo mejor casi al final podemos plantear la pregunta y el primero que la responda es el que se lleva el libro. Bien, licenciado, ya nos platicó precisamente cómo fue que surgió cómo fue que surgió ese interés por crear estos libros. Pero ahora, una un poco más personal, ¿desde cuándo le surgió el gusanito por la historia? Yo lo conocí en la preparatoria de clases de Historia Universal Contemporánea, Historia de México. No voy a negar que sí me creó ese interés por conocer primero sobre mi país y luego sobre el resto del mundo a través de sus materias. Y a la fecha, todo lo que tiene que ver con la historia me encanta. ¿Sí? Y cada vez que escucho usted hablar sobre la historia de nuestro municipio, primero por las raíces, que yo considero que representa para cualquier Santa Cruz, ya todos nos interesa saber qué fue lo que pasó. En muchas otras ocasiones también su hijo nos ha comentado, no es que en tal lugar, en tal esquina, hubo una balacera y tal. Entonces nosotros pasamos por ahí y pues bueno, entonces, ¿a usted desde cuándo fue que le surgió ese interés por la historia? Bueno, yo quisiera señalar que primeramente para aficionarme a la historia me tuve que aficionar a la lectura. Alguien que no lee, pues es difícil que se aficione a la historia. Sí, A mí la lectura desde la primaria, revistas en los cómics, después brinqué ya algunos libros, novelas. Y sí, poco a poco mis lecturas han ido variando, me encanta la literatura, cortes de cuento, novelas, pero yo considero que cuando estuve estudiando en la universidad la carrera de Derecho, me nació mucho el inquietud sobre la historia. Hubo en los años 70 un periodista guanajuatense, por cierto, de Pénjamo, Armando Ayala Millano, que durante muchos años fue el director de la revista Contenido, y elaboró una edición especial que se llamó México de Carne y Hueso, 12 tomos, en donde narra la historia de México desde sus orígenes hasta aproximadamente López Portillo, el presidente López Portillo. Cuando compré por partes, porque eran tomos, esa obra de Armando Ayala Millano, me encantó la historia de México. Y la historia de Ayala Millano también es muy diferente a la historia que me dieron en las escuelas, en lo particular en la primaria y la secundaria. Me di cuenta que la historia, como no la contaban en la escuela, pues no era muy certera, que digamos, y de ahí nació mi inquietud por leer otra cuestión, y yo esta recomendación se la doy a todos. Nunca leer una sola tendencia. Decía el filósofo Hegel en su dialéctica que siempre hay que leer la tesis, la antítesis y sacar uno su propia síntesis. ¿Sí? Necesito uno para conocer a Dios, a lo mejor también es necesario conocer al diablo. ¿Sí?
hay que saber ambas cuestiones, ambas teorías, para poder nosotros sacar una propia conclusión. Ese libro fue fundamental a mí, esos tomos de México de carne y hueso, para adentrarme más a la historia. Sin embargo, el gusto por la historia de Santa Cruz de Juventino Rosas, yo quiero señalarles que en 1994 Juventino Rosas cumplió 100 años de fallecido. En esa época se hermanaron las ciudades en donde él falleció en Cuba y también en la ciudad de Santa Cruz de Juventino Rosas. Vinieron gentes de Cuba aquí a los eventos, el ayuntamiento de esa época de aquí acudió también a Cuba, se hermanaron ambas ciudades. Y aquí llegó un musicólogo cubano, Hugo Barreiro Lastra, que escribió un libro llamado Los días cubanos de Juventino Rosas, es decir, la parte final de la vida del compositor, casi todos los eventos a que acudió y partes personales de la vida de Juventino Rosas en la isla caribeña. Cuando se presentó el libro, los cubanos se fueron. A mí me quedó un gusanito. ¿Cómo es posible que alguien de otra región sepa más sobre Juventino Rosas, el compositor, que nosotros mismos? Empecé a adquirir toda clase de documentos, investigaciones en archivos, en bibliotecas, adquirir cualquier folleto, reporte periodístico que sobre el compositor hablara. Y me vine dando cuenta que también un austriaco, Helmut Brenner, escribió sobre él, que también Canela, un español, escribió sobre él. Y eso a mí me inquietó más. ¿Cómo es posible que gente de otros países se hayan dedicado a investigar sobre nuestro paisano compositor? Y los mexicanos, o los guanajuatenses, o más concretamente los santacucenses, sabíamos muy poco de él, lo que la película de Ismael Rodríguez nos contaba. Y ahí me dio por investigar, por eso el primer libro fue La biografía de Juventino Rosas. Pero me fui de paso, no me gustó la historia de Santa Cruz, la estuve investigando, y a raíz de eso, para mí, la llegada de los cubanos a Santa Cruz en 1994 fue determinante para que me naciera el gusanito y que me llegara mi historia. Claro, claro. Bueno, entonces ya viendo que a partir de, primero la lectura, y la lectura lo llevó a la historia, y aparte esa pregunta, ¿no? De ¿será? ¿Realmente será eso? ¿Sucedió en realidad? Y eso me hace pensar en otros historiadores mexicanos que aparecen en televisión y demás. Ellos no se cansan o no están satisfechos con los libros que hasta otros o ellos mismos publican. Entonces, bueno, sigo investigando y me doy cuenta que lo que escribí hace 5 años realmente no es lo que pasó. Y nunca se cansan de seguir investigando porque eso es lo que les apasiona. Algunos de ellos precisamente hasta son, ¿cómo decirlo? Quieren su profesión, algunos de ellos licenciados, y no son historiadores iniciales, sino que ya después estudian una maestría, que esa maestría les da una facultad diferente de acceso a la información, porque digamos ya son investigadores oficiales y estas cosas, que les dan esa facilidad de entrada a archivos y documentos que pues, a lo mejor muchos de nosotros no tendríamos acceso. Y pues bueno, ya que menciona también de nueva cuenta a Juventino Rosas, creo que muchos de los santacrucenses que han residido aquí o que se van, se hacen fanáticos o más bien fans o seguidores de lo que fue el trabajo de Juventino Rosas como compositor. Y que en otros lugares, pues también, digamos, en mi caso yo también me puse a investigar a ver Juventino Rosas y sí vi muchos artículos actuales de Juventino Rosas, hasta blogs y hasta ¿cómo se llaman? Como lo que es el primer Juventino Rosas, pero grupos, páginas, portales, blogs que se enfocan nada más a lo que es Juventino Rosas, pero todo viene en alemán y en inglés. Entonces uno ahí va divagando y tal, y viendo que a la gente realmente de otros países les encanta Juventino Rosas. En YouTube
ven un video y si uno lo busca como Verde de País, ¿sí? ¿Cómo se llama? Over the Waves. Over the Waves, o en alemán, creo que Verde, no recuerdo bien, como El verso para las el olas. balso de las olas, el texto en alemán, Verde Weber, Verde Weber. Todos los comentarios que ven, esa canción me encanta, pero dice publicado hace 2 horas. Y son publicaciones en alemán, en español, en inglés. Hay algunos que hasta en Tacataca por ahí también le publica. Y pues bueno, o sea, usted pues, también se consideraría un seguidor o un admirador de Florentino Rosas. Ya hasta escribió un libro de él, pero de su, ya no tanto de la historia, sino como persona, como compositor, ¿verdad? Bueno, algunos breves comentarios de lo que has dicho. Primeramente, tú hablas de gente de fuera. No lo entendí si gente extranjera o santacrucenses que están fuera de aquí. Porque en ese sentido te quiero comentar algo. Sí. Quien ha viajado al extranjero dicen que cuando más se siente el himno nacional es estando fuera del país. Que cuando más le gusta uno el mariachi es estando fuera del país. Yo he tenido una experiencia muy agradable en Facebook. La mayoría de la gente que yo tengo como amistad, muchos son paisanos que radican en Estados Unidos. Y créanme, yo no digo que en Santa Cruz, en el municipio actualmente no lo haya, ustedes son algunos de ellos. Pero a nuestros paisanos que viven en la frontera les encanta más la historia y saber cosas de nuestra ciudad que a los que radican aquí. Eso es evidente. Hay gente de Estados Unidos, una persona, Pedro, quiere juntarse con varios paisanos de allá para patrocinarme un libro y que yo se los mande todos allá para poderlos distribuir. Esa oferta me la acaban de hacer. ¿Sí? Pues eso es verídico, porque la gente que está fuera de aquí le llega más esto. Concretamente a lo que tú me preguntabas, sí admiro cosas, por supuesto. Se me hace fabuloso que una persona mestiza, porque también hay otra gran mentira que era un indio romí. No es cierto, su papá sí era indio técnico, su mamá era ella, era mestiza, no era completamente indígena. Pero que alguien de aquí, sin muchos estudios, haya compuesto el vals de las olas, un vals que 100 años después de su muerte se sigue escuchando en radio, en televisión, en internet, en películas, en caricaturas, en comerciales. ¿Sí? Debe de ser un orgullo. Sin embargo, también en el afán de investigación por la historia, y aquí quiero comentar algo sobre Florentino Rosas, el compositor, esa investigación y eso leer también me ha enseñado que todos los personajes son de carne y hueso. En México somos muy dados a idolatrar. Benito Juárez casi un santo, Miguel Hidalgo casi un santo, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, etc. ¿Sí? Y la realidad es que todos fueron seres de carne y hueso, con debilidades, con ambiciones, con cosas positivas, pero también cosas negativas, con virtudes y con defectos. Yo nunca he estado de acuerdo en satanizar a un personaje como Agustín Iturbide, que lo satanizamos, pero que no reconocemos que realmente fue un auténtico libertador de México, que tuvo muchos defectos también. O como Porfirio Díaz, que vemos exclusivamente al dictador, que hizo cosas malas y que tenía a México en la pobreza, pero también deberíamos de ver su parte como parte del ejército liberal, que fue fundamental para la exclusión de los franceses de México. Entonces hay que verle las cosas buenas y malas a todos. A Florentino Rosas yo lo admiro como compositor, por su origen humilde, como le ayudó a conquistar la fama y el éxito, gracias a su ingenio, a su canto, tenía mucho ingenio. Sin embargo, yo quiero poner un pero. Muchos compositores, muchos poetas, casi siempre le dedican una obra, una pieza, una poesía a su tiempo. Florentino Rosas
compuso piezas a otras ciudades, a personas del pueblo de aquí, a mujeres, a cuestiones de la naturaleza, hasta las flores les dedicaba canciones, piezas musicales, pero de Santa Cruz nada. Juventino Rosas jamás regresó, después de los 7 años que se fue de aquí, jamás regresó al municipio. Él en un tiempo fue periodista, cronista en la Ciudad de México, y en sus crónicas tampoco nunca menciona nada de Santa Cruz. Yo no sé si sea el caso de aquel que quiere olvidar su origen humilde y no quiere ya saber nada de su origen y mejor opta por hacerlo a un lado de su vida, pero yo ese era el defecto que le pondría a Juventino Rosas. No hizo, no dijo, no compuso nada para su vida. A lo mejor las circunstancias le impidieron regresar, no volver a la tierra, pero creo que por lo menos un vals, un showbiz o algún otro tipo de música, hasta una marcha, hubiera merecido su tierra natal. Muy licenciado. Bueno, muy buena la respuesta. Me gustaría despedirnos en el programa. Ya estamos grabando para YouTube, pero en la radio vamos a continuar, así que ¿Algún comentario final para el video? Para el video, licenciado, un comentario final. Pues recomendarle a quien nos oye o nos ve lo que me gusta hacer en Facebook. Lea mucho, jóvenes y adultos, niños, porque la lectura nos ayuda, aparte de adquirir conocimientos, a dejar de ser tan ignorante, nos ayuda a superarnos, hasta económicamente nos puede ayudar si leemos mucho. La lectura es fundamental. Yo les recomiendo que lo hagan y también que no se olviden de sus orígenes, de sus raíces, la historia, muy importante. Y me gustaría terminar con lo que tú decías brevemente hace rato de las calles. En otras ciudades hay un comité de nomenclatura que se encarga de poner, autorizar los nombres que deben llevar los nuevos asentamientos. Y a mí, la verdad, me encantaría más que aquí hubiera una colonia de fraccionamiento que se llamara la Reformación o los fundadores, ese ejemplo, ¿sí?